Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos miércoles 13 de marzo del 2019 y vamos a entrar a poder meditar la palabra de Dios a través de este tiempo devocional. Así que vamos a leer el día de hoy la palabra de Dios. Lo vamos a hacer en el Nuevo Testamento, pero antes vamos a orar para pedir la dirección de Dios y que su Espíritu Santo pueda ayudarnos y pueda dirigirnos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en el precioso nombre de Jesucristo, quien es nuestro único camino, mediador hacia ti. Bendito Dios, nos acercamos con esa confianza de saber que a través de tu palabra, Señor, tendremos el consuelo, tendremos la esperanza, tendremos la formación. Esa palabra que es como ese río cristalino que nos lava y nos limpia. Bendito Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que nos des esos pastos frescos, ese maná del cielo a través de tu palabra. Guíanos mediante tu Espíritu Santo y ayúdanos, bendito Dios, a hacer tu voluntad. Gracias en el nombre de Jesús nuevamente. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios. En esta ocasión lo vamos a hacer en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 hasta el 27. Vamos a leerlo en la Reina Valera contemporánea. Y la palabra del Señor nos dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Acaso no saben ustedes, aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento. Más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede eliminado. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, la palabra del Señor el día de hoy, el apóstol Pablo escribiendo a los de Corinto, a la iglesia que estaba en Corinto, y nos dice acerca de correr una carrera, de correr esa carrera que es la carrera que todo cristiano, todo hijo de Dios está corriendo, es la carrera de la fe. Esa carrera no se puede correr por correr, no se puede salir, ¿verdad?, desde el punto de inicio a correr una maratón sin tener ese deseo, ese anhelo de llegar a la meta. Hay una meta que está muy distante. Cuando uno corre la maratón, cuando los atletas, estos deportistas están corriendo, hay una preparación previa, una preparación física que muchas veces toma tiempo, toman meses, incluso toman años para prepararse para correr una maratón. Muchas veces hay abstinencia, muchas veces para poder correr esta maratón, el deportista, el atleta, tiene que abstenerse de ciertos alimentos, tiene que ejercer una disciplina deportiva de ensayo, de entrenamiento diario, tiene que seguir un régimen dietético. Muchas veces son sacrificios, dormir más temprano, tienen que saber administrar su tiempo, tienen que saber sobrellevar, digamos, su vida cotidiana sin dejar que el deporte tampoco absorba todo su tiempo, pero también ellos buscan la manera de poder ser eficiente en toda su preparación. Y esto también se aplica a la vida cristiana. El cristiano tiene que prepararse, tiene que abstenerse, tiene que marcarse una disciplina en su vida espiritual. Y a veces hay cristianos, ¿verdad? Y a veces me causa mucha sorpresa leer de cristianos cuando hay preguntas que hacen acerca de la salvación, acerca de congregarse, acerca de si la salvación se pierde o no se pierde, y hay muchas respuestas que lamentablemente muchas personas que opinan o se ponen a hablar en cuanto a estos temas sin tener un fundamento, un conocimiento bíblico, y muchas veces sus palabras pueden resultar nocivas porque se habla de un evangelio fácil, de un evangelio que no cuesta nada, en la cual solamente basta con creer en la mente o tener una corazonada, ¿no?, un sentimiento de creer en Dios, pero no las acciones, no las obras necesarias que dan
el pie a los frutos, ¿verdad? Los frutos de un verdadero creyente. Entonces, muchas veces la vida cristiana se ve como algo facilista, en la cual ya Jesucristo lo hizo todo y Él murió en la cruz del Calvario. Entonces el hombre, la mujer, no tiene nada que hacer más que simplemente creerlo de manera mental y no esforzarse por buscar que morir a sí mismo, no buscarse que seguir el verdadero evangelio, que es negarse, tomar su propia cruz y seguirle a Dios. Vemos que el apóstol Pablo está escribiendo aquí a los Corintios y le está diciendo: ¿acaso no saben ustedes, aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? ¿Sabes? Dice la palabra de Dios claramente: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Así que muchos van a recibir el evangelio, muchos han recibido la palabra a través de un folleto, a través quizás en la calle, al escuchar a un predicador, se acercaron a hacer la oración de fe. Muchos recibieron a Jesús a través de los medios, de la televisión, de los medios de comunicación, incluso del internet. A veces uno puede leer la palabra, que están ahí los versículos, muchas personas también lo predican, pero ¿qué después? ¿Qué demás es lo que Dios demanda? Solamente dice que son pocos los que se llevan el premio. Son pocos, dice, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces nos está hablando acerca de perseverancia. La vida cristiana no es fácil. Recuerden ustedes la parábola del sembrador, cuando el Señor claramente nos dijo que el sembrador salió a sembrar. Dice que algunas semillas cayeron por el camino, otras cayeron por donde había piedras, otros cayeron donde habían espinos. Y así que también hubo unas semillas que cayeron en la tierra fértil. Entonces vemos diferencias. Ahí la parábola del sembrador nos explica claramente de que no todos serán salvos, solamente aquellos que perseveren, aquellos en los cuales la palabra se arraigue y dé el fruto, 30, 60 y 100 por uno. Así que aquí estamos hablando de fruto. Ahora, usted quizá pueda decir: pero ¿cómo? ¿La salvación es por obras? Y yo voy a recalcar y decir que la salvación no es por obra, es por fe. Pero esa fe sin obras, como lo leemos en Santiago, si esa fe no trae obras, no trae el fruto del arrepentimiento, no trae las obras, entonces viene a ser una fe muerta. Entonces las obras van a confirmar tu fe. Si tú eres un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, vas a entender que la vida cristiana también exige privaciones, la vida cristiana también exige disciplina, la vida cristiana también exige esfuerzo, sacrificio. Muchas veces va a tener que haber sacrificio de parte tuya, vas a tener que tomar de las distancias para congregar, vas a tener que esforzarte en tu tiempo, vas a tener que buscar a Dios diligentemente y leer su palabra diariamente. Así que dice la palabra del Señor aquí, continúa leyendo el versículo 24, dice: corran pues de tal manera que la obtengan. Entonces tenemos que correr esta carrera de la fe de tal manera que vayamos a ganador y no salgamos corriendo por correr, no corramos pensando que ya finalmente llegaremos al final de la meta y quizás de repente llegues en el último momento. Hay una parábola de 10 vírgenes que nuestro mismo Señor Jesucristo habló acerca de que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y dice que las 5 prudentes se apercibieron, guardaron aceite y estuvieron a la expectativa de esperar al novio, pero las otras 5 insensatas se quedaron confiadas y dormidas. Dice que finalmente durmieron todas, pero cuando se levantaron ya sabiendo que llegaba el novio, que llegaba el esposo, pues lamentablemente solamente fueron 5 las que se salvaron y las otras 5 que quedaron afuera y no tuvieron más nada que hacer. Entonces todos los que luchan, como nos dice el versículo 25, se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. ¿Sabes? Los deportistas, como lo había dicho al comienzo, los atletas, ellos se esfuerzan por tener un premio, ganarse una corona, ganarse una copa, una medalla. ¿Sabes? También va a haber coronación, va a haber premiación. Finalmente todos los que terminen de correr la carrera de la fe van a tener una corona, un galardón. Vaya usted a Apocalipsis, usted lo va a encontrar acerca de todos los premios que vienen para los hijos de Dios, aquellos que se sacrificaron, que se esforzaron. Entonces usted se va a dar cuenta que la salvación, si bien es cierto, no es por obras, pero esas obras que tú hagas aquí en la tierra van a generar recompensa en los cielos. Dice la palabra de Dios: haceos pues tesoros, ¿verdad?, en los cielos, donde el óxido, donde la polilla no se come ni el óxido carcome. Entonces llega a ser el verdadero creyente, a hacer tesoros en los cielos, y de tal manera que va a obtener su recompensa. Así que dice la palabra de Dios también en el versículo 26, nos habla el apóstol Pablo: así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida, no lo hago como si estuviera golpeando el viento.
más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. Y esto es lo que debemos hacer cada cristiano. Recuerda que nos va a tocar esforzarnos. No crea que esto es privilegio de solamente unos cuantos o unos santos que ya caminaron en la vida cristiana y alcanzaron salvación, tales como los apóstoles, tales como los discípulos del Señor del tiempo de los Hechos y a través de la historia. Vemos que necesariamente tenemos que también seguir el mismo ejemplo que ya nos han legado nuestros antepasados, ¿verdad? Partiendo desde la columna, partiendo desde el fundamento que es Cristo. Recuerden que todo cristiano tiene que imitar primeramente a Cristo, pero también ver el buen ejemplo de otros. Y aquí vemos el buen ejemplo del apóstol Pablo. Nos dice, más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Y esto es la preocupación para todo aquel hombre y mujer que está liderando. Esta es la preocupación para todo pastor, profeta, evangelista, apóstol, maestro, para toda persona que tiene ministerio. Porque la salvación, aquí nos damos cuenta que la salvación tenemos que lucharla hasta el final. Si no nos confiamos, podemos salir de la gracia de Dios. Si nos confiamos, podemos perder la salvación. Claramente lo vemos aquí. Si nosotros no perseveramos, si cada hombre y mujer de Dios que está en el servicio, en el ministerio, no persevera, no se mantiene de acuerdo a los principios de la palabra, entonces lamentablemente puede perder la salvación. Así que es necesario golpear este cuerpo. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo que se te va a levantar, y el enemigo más grande del hombre, uno de los enemigos más grandes es su propio yo. El mismo enemigo es la carne, los deseos de la carne, los malos pensamientos, los malos deseos, las malas intenciones, las cosas malas que salen del corazón. ¿Sabes? Muchas veces uno se sorprende de las reacciones, cómo uno reacciona frente a determinadas situaciones. A veces hay situaciones tan extremas que uno pasa, que el ser humano pasa, que a veces se producen reacciones impensables. Y uno se sorprende y dice, pero ¿cómo pude haber reaccionado de esta manera? ¿Cómo pude haber actuado de esta forma? ¿Sabes? El corazón es engañoso. Y sobre toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón. Porque dice que de él mana la vida. Y es necesario que ese corazón constantemente se esté renovando. Y la mente y los deseos de la carne sean sometidos. Así que tenemos que golpear este cuerpo, ¿no? Ahora eso no significa que usted va a tomar una vara y usted se va a golpear todos los días. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de ir en contra de estos deseos, de aborrecer los malos deseos, aborrecer las malas intenciones, aborrecer las malas obras, las malas acciones, y cada día amar las cosas de Dios, buscar que sacrificarse, ¿verdad? Abstenerse de cosas que son malas. Y la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, nos dice que acerca de beber, digamos, del alcohol, nos habla de que no es bueno. Entonces, si antes lo hacíamos, entonces ahora entendemos que estas cosas ya no son provechosas para nosotros, entonces tenemos que dejarlo. Si esto era la vida que estábamos acostumbrados a vivir, de vez en cuando usar el alcohol, tomar el alcohol, pues ahora ya en Cristo entendemos que ya esto no es necesario, ¿verdad? Entonces se tiene que dejar. Si antes se solía mentir, había mentira o había prácticas que eran incorrectas, pero ahora la palabra nos está confrontando, entonces tenemos que luchar ahora contra ese pecado, que quizás aún hay puertas abiertas y se tienen que cerrar esas puertas día tras día, y esa lucha continua nos va a llevar a poder ganar terreno y a poder acercarnos cada día más al premio que está por delante. Muy bien, vamos a terminar este tiempo devocional. Sé que el tiempo corre, ¿verdad? Y nos queda corto el tiempo, pero igual tenemos la plena confianza y certidumbre que este mensaje va a llegar a tu corazón. Así que yo quiero pedirte en el nombre del Señor también que puedas compartirlo con aquella persona que lo necesite. Quiero animarte también a seguirnos y a mantenerte en conexión. Estamos orando todas las madrugadas, estamos orando, presentando oración, así que también puedes sumarte y presentar una petición de oración, y sabemos que Dios está haciendo cosas grandes, está trayendo respuestas a las oraciones. Que Dios te bendiga, Dios te bendiga. Quien te habla, Pastor Harold Villegas. Estamos prontamente escuchándonos. Paz de Dios, shalom, shalom. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.